Subirana responde. Más de 10.000 casos atendidos gratuitamente a lo largo de 8 años de trabajo. Y aún continuamos prestos para asistir al más necesitado. Asesoramiento legal gratuito a personas de bajos recursos económicos, en casos de la vida real. Quería reconocimiento de unión libre o de hecho para cobrar renta. Es correcto, por ejemplo, esta señora era la concubina, la conviviente de un hombre que trabajaba y que tenía seguro, que tenía FP, y llegó un día pues en que como nadie tiene la vida comprada se mueren y se dan cuenta de que ellas se quedan, como decía, al palo se quedan, ¿no? En total desabandono. Entonces, al tener cosas como una convivencia bajo el mismo techo, hijos probablemente comunes y otros elementos que hacían que su unión con el muerto era una unión singular, que se asemejaba a un matrimonio, la ley, al ver y sopesar todas las pruebas, lo declara esposos hasta el día de la muerte y por ende viuda. Y ahí ya uno va a la AFP y cobra la renta viudez. El problema es cuando aparece la concubina, la que hizo la unión de libro de hecho, y aparece la dueña de los papeles, digamos, que no se sabía, que nunca se había divorciado. Hemos llegado como anécdota hasta en partir en dos la renta viudez. El marido la abandonó y su hijastro quería quedarse con su vivienda. Qué raza, más fregada. Denunció que fue estafado por un pastor y su primo con $40,000, 50 años de violencia que ella aguantó a su marido. Es mucho, señora, lo que ha aguantado. Pero al final nunca es tarde para denunciarnos a estos maltratadores. Jefa utilizó a sus trabajadoras del hogar para evadir impuestos. Ya saben que le sacaban, normalmente le sacan NIT y factura con tal de no pagar. Padre pedía a su ex mujer que cumpla acuerdo de guarda legal. Los padres también, hay padres también que tienen sentimiento y quieren ver a sus hijos, ¿no? Otros utilizan a los hijos solo para molestar. Camarera de un motel denunciaba que le descontaban de su sueldo. Y entonces yo empecé a preguntar algunas otras cosas que ella veía, por ejemplo, por ella nos enteramos de cuáles son los horarios más frecuentados, lo que uno no se imagina, y parece que la llamaron para decirle que ya le querían pagar ese ratito. Agradeció a los abogados por obtener la guarda de sus 2 hijos, un padre de familia. Marido la demandó por divorcio y le pedía 1.500 bolivianos de pensión y quería quedarse el marido con los chicos y esa era parte de su estrategia, ¿no? Madrastra no quería darle la herencia que le dio su padre para variar. 2 albañiles reclaman a su jefe pago de 2 semanas de trabajo. Ya pues contratista pagar, finalmente terminó pagándole porque así es la vida, el que debe pagar. El trabajador pidió ayuda y lograron una conciliación. Guardia se enfermó de COVID y lo despidieron. Ni seguro tenía, digamos, ¿no? Tantas cosas que hemos visto en esa pandemia. Surtidor Genex no pagaba los beneficios sociales a trabajadoras. Así hemos tenido problemas con varios surtidores. Madre denunció a expareja por amenazar con desaparecer a su hijo. Me seguís molestando, no da lo que yo quiero y tu hijo va a desaparecer de la faz de la tierra, parece que le dijo. Taxista trabajó 12 años y pedía que les paguen una liquidación. Y el dueño del taxi decía, los choferes no tienen beneficios sociales, decía, ¿no? Estoy harto de bregar con esto. Madre pedía ayuda a los abuelos paternos para criar a su hijo, ya que el padre de su hijo era una basura, dice. Víctima de violación denunció a su agresor que estaba libre porque como dice, estaba, porque después de una denuncia como esto y uno cuando todas las autoridades son buenas, pero cuando uno las está mirando, vigilando, son mejores. Joven autista que estaba esposado fue rescatado por su hermana. Hemos visto todo este tipo de abusos y también hemos visto en Samaipata tuvimos otro caso muy grave donde incluso prácticamente tuvieron a un joven, no era autista, era de síndrome de Down. Quería que el padre de sus hijas le pase manutención, con todo derecho, señora.
Mujer fue golpeada y botada junto a su hija de su propia vivienda. Violencia familiar. Ley 348, el mejor camino para ir a la cárcel. Una niña fue víctima de abusos honestos y su agresor en ese momento seguía libre. Guardia de seguridad renunció porque no le pagaban su sueldo. Se divorció y su ex marido no sale de la casa y la acosa sexualmente. Por eso es que la ley es taxativa. La asistencia familiar, la pensión, la manutención tiene que ser depositada en una cuenta en un banco o cooperativa, porque todos estos pagos manuales se prestan para incluso delitos, ¿no? Pagó 19.680 durante 4 años su lote y se lo revirtieron. La ley dice que está bien que se lo reviertan, pero que te devuelvan lo pagado, menos la pérdida del valor. Generalmente los lotes no pierden valor, ¿no? Los loteadores entraron a su terreno y no querían salirse. En los últimos años también es bueno decir que el famoso delito del despojo, que era de orden privado y prácticamente era molestada menos que una gripe, se ha transformado en avasallamiento, que es un delito de orden público y que puede intervenir la fiscalía y la policía. Víctima de abuso reclamaba la herencia que dejó su madre. Hombre denunció estafa en la compra de un terreno. No querían perder el lote que habían comprado a crédito. Otro caso más. Gracias al programa, una señora recuperó la mitad de sus bienes, porque la otra mitad le correspondía pues al marido, concubino, esposo, lo que quieran llamarlo, ¿no? Quería corregir el nombre de su esposa en su certificado, y eso porque seguramente necesitaba sacar certificado de nacimiento, necesitaba algunos otros, o finalmente algún otro elemento. Hasta para los certificados de función, hasta para la aceptación de herencia, se necesita que los nombres estén bien en sus certificados, ¿no? Y apellidos, por supuesto. Pareja trabajó en granja avícola 1 año y no le pagaron sus beneficios. Hermanos se pelean, herencia que le dejaron sus padres, de haber sabido sus padres que era para eso la plata que dejaba, con seguridad se lo hubieran gastado en vida. Marido le fue infiel y su amante la amenazaba con quitárselo, y la otra lo peleaba, digamos, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, nosotros somos quién para decirle que haga esto o aquello. Madre inició demanda para las pensiones de sus 4 hijas. Ex marido la demandó por la guarda legal de sus 2 hijos y así se los quita y no le pasa pensión de prosperar y de tener las condiciones, pero la regla natural es que los niños nunca en principio van a estar mejor que con su propia madre. Durante 8 años mujer sufrió agresiones de su concubino. Casero trabajó 37 años en una propiedad y no le pagaban. Guardia denunciaron a empleador porque no le pagaban liquidación, para variar. Madre fue demandada porque debía 17.000 de pensión a hijos, y cuando el marido o el padre se queda a cuidar a los hijos y la madre está obligada a pasar asistencia familiar, si no pasa va presa, así de clarito. Taxista trabajó 12 años y pedía que le paguen una liquidación. Mujer víctima de violencia familiar denunció a su concubino agresor. Qué difícil que dar el primer paso en una sociedad machista como la nuestra. Mujer quería evitar que su ex marido se quede con su casa. Ahí estaban hasta tratando de mezclar un poco tanto drama, tanta desgracia, con por lo menos algo de humor, ¿no? Empleadora denunciada por no pagar el sueldo a trabajadora. Hombre tenía doble partida de nacimiento registrada del Ceresi. Obviamente le dijimos cuál era la buena y cuál era la mala. La que no tenía los datos precisos se fue anulada. Para eso existen los trámites. Un pintor y albañil reclamaban el pago de sus servicios a un constructor. Pidió liquidación de deuda de pensiones para el padre de su hijo. Y esa pedida de liquidación es sencilla porque detrás de la pedida de liquidación viene la pedida del mandamiento de premio, ¿no? Promotora de venta de lotes pedían pago de su liquidación. Vendió su vagoneta y no pagaron el total por esperar un préstamo. El comprador dijo: cuando le salga tanto del banco, yo se lo termino de pagar, y seguramente este buen hombre se adelantó firmándole todos los papeles, ¿no? Demandó al padre de su hijo por 3 años de asistencia familiar. Hay que demandar rapidito, porque la asistencia familiar empieza a correr después de que ha sido citado, o eventualmente empieza a correr cuando alguna autoridad la ha determinado de una u otra manera. Hombre prefirió que lo demanden por asistencia familiar para su hijo
no quiso arreglar de las buenas. Denunció a su ex marido por acoso y él la demandó, digamos, como que el que demanda primero gana. Hay esa falsa creencia, ¿no? 7 años de pensiones debía un padre de familia a su hija y se hizo una cuenta muy grande y tuvo que pagar, pues, ¿no? Poniendo como las gallinas nomás. Mandamiento de aprehensión para padre que debía 1 año de pensión. Me recuerdo hace muchísimos años cuando yo estaba empezando mi actividad profesional, hasta creo que me dolió el corazón cuando metí el primer, la ley metió el primer preso. Ahora, digamos, yo estoy totalmente consciente que casi la totalidad de la gente va presa porque le da la gana, porque en vez de pagar su asistencia familiar se va a ver. Madre de familia inició demanda para el pago de asistencia familiar. Causante de accidente no se responsabilizaba por el hecho. Ahí está hecho el choque, está hecho el choque. Joven madre pedía asistencia familiar para su hija de 3 años. Peladinga, ya mayor edad, pero peladinga, y con ese sufrimiento de haber sido engañada por un turbán. Solo 750 bolivianos de asistencia familiar le fijaron para 3 niños. Válgame Dios, digamos, ¿no? Qué difícil que es, qué duro que es este trabajo. Lo que sí tenemos seguro que para el primer hijo es el 20% del salario mínimo vigente. Madre debía 2 años de pensión para sus 4 hijos, y si no pagaba tenía que ir allá pues a Palmasola también. Si ella se daba la buena vida y no cuidaba a sus hijos, y el que cuidaba era su marido, pues debería pagar, ¿no? Padre abandonó sin darles nada a sus 4 hijos. Denunció al padre de su hijo por secuestro, se lo trajo, se lo llevó sin permiso, en realidad es sustracción de menor eso, ¿no? Tenía orden de aprehensión para un padre desobligado y la señora no se animaba a ejecutar la orden de aprehensión porque también hay a veces policías que quieren cobrar mucho para su gasolina, para el tiempo, o para trabajar el día libre. Lo importante es siempre tratar de hablar con estas autoridades para que, como decimos comúnmente, del cuero salgan las correas, o sea que una vez pague el tipo se le reconozca lo que se tenga que reconocer pues a la autoridad, ¿no? Del orden. Menor quería quitarse el apellido de su padre porque lo abandonó. Ya le explicamos que esto no es la jugarreta ni el chisme. Hay un derecho constitucional que tener una filiación correcta. Demandó a los 2 padres de sus hijos por asistencia familiar. Ella lo hizo mejor porque yo insto a las mujeres que a veces tienen 4, 5, 6 o más hijos de varios padres. Hay que irse, llenarse de valor y demandarlos a toditos en el mismo juzgado. Buscaba a su hermana menor porque estaba desaparecida. Agradeció a este señor porque le ayudaron a sacar a su inquilina sin vergüenza. Le pedía a una persona de la tercera edad, una cooperativa, la devolución de sus ahorros. Obviamente que se hizo las gestiones correspondientes, tanto como contacto directo como lo que significa el juicio y el reclamo a la ASFI. Mujer nunca pudo sacar su certificado de nacimiento, pero con nosotros sí pudo sacarlo, porque también hay que tener algo de disciplina. A veces hay que ir muy temprano a esas instituciones y llevar los papeles que hace falta, ¿no? Por ejemplo, ellas habría que preguntarles si tenían hermanos con certificado de nacimiento, era una gran ayuda que podían tener. Y así, si tenían certificado de bautismo, el certificado de la Junta Vecinal o de la OTV y tantas cosas, ¿no? Hasta los certificados por esos cursos que hace en los barrios, es decir, solicitar que le arreglen una prótesis de su ojo derecho porque dice que le quedó mal. Era como una bola de canicas, dice, ¿no? Muchacho. Y se le caía, pues, ¿no? Pelea con sus 5 hermanos, una herencia que dejó su madre. Qué tristeza. Padre no quería pasar pensiones a su hijo enfermo. No quería, pero pasó nomás. Guardia de seguridad despedido porque se enfermó y tenía baja médica de la misma caja. Pero estos se manejan un poco autoritariamente. Madre fue mandada por no pasar pensiones a sus 4 hijos, lo propio. Hombre y la mujer igual tienen los mismos derechos. Después de 16 años, cuñada la quiere desalojar de su vivienda. Quería la guardia de sus 4 hijos y que el padre le pase pensiones. Obvio que uno va de la mano del otro, ¿no? Pidió ayuda para recuperar su anticrético porque la dueña murió
Eso más todavía no lo tenía inscrito en derechos reales, pero al final siempre hay algo que se puede hacer. Madre buscaba transferir la mitad de su casa para su hijo. Madre no quería dejar sola a su hija con el padre en su día de visita. La madre quería una visita supervisada o quería estar también, aprovechar la visita del marido, ¿no? El ex marido. Madre agradeció a los abogados y pidió ayuda para iniciar demanda seguramente. Se hizo alguna gestión antes, ¿no? Criaba entenado, pero no pasaba asistencia familiar a sus 2 niñas. Típico, los padres se van con una mujer que tiene hijos, se dedican a mantener a los hijos de su nueva mujer y no pagan la asistencia familiar a sus hijos propios. Es común eso, ¿no? Hermano lo dejó sin casa, cobró el anticrético cuando murió su madre. El que paga mal paga 2 veces. Entonces la dueña de casa que pagó el anticrético sin haber declaratoria de heredero, cuando la hubo lo tuvo que volver a pagar. Motosierrista reclamaba pago de sus beneficios sociales. Pidió ayuda para demandar al padre de su hijo por pensiones. Bruno Franco, este joven padre, no sabe lo que es pagar pensiones. Estibadores de silo de soya pedían pago de finiquito. Los estibadores son los cargadores, por si alguien no conoce ese término. Hombre no estaba pagando las pensiones hacía 2 años. Madre se cansó de esperar el pago de las pensiones y pidió ayuda para demandar a ese Jaime Rojas. Padre quería dar manutención y también pedía la guarda legal, y si el juez le concedía la guarda legal, obviamente que ya tenía que cesar su obligación de pagar pensiones, ¿no? Veterinario denunció explotación laboral en una empresa por 3 meses. Lo explotaban, dice el doctor. Trabajador sufrió un accidente laboral y pedía indemnización. Trabajó en una quinta y no le pagaban sus beneficios sociales. Mujer denunció violencia familiar de parte de su concubino celoso. Los celos a veces o puede ser el pretexto o pueden causar muchos daños, o puede ser una enfermedad. Demandó al padre de sus 2 últimos hijos por pensión, porque a los otros les pasaba. Costurera denunció explotación laboral en un taller de confesión. Son típicos estos talleres de confesión, de costura, no solo en Bolivia, sino en San Pablo, en Buenos Aires, en todas partes del mundo. Víctima denunció que agresor incumplió medidas de protección. Después de haber ejercido violencia, el fiscal le ordenó una serie de restricciones y el abusador abusivo no cumplió lo ordenado en esa acta. Abuela se hizo cargo de sus 2 nietos cuando falleció su hija, la abuela materna. Esto es muy común porque el amor pues de la abuela materna también es muy grande. Chofer sufrió un accidente y la víctima no quiso ser atendida. A veces los mismos golpeados no quieren recibir ayuda hospitalaria o médica, ¿no? Solicitó ayuda para recuperar a nieta que estaba con su abuelo. Padre cría a su hija de 4 años y solicitó la guarda legal de la menor, porque ya si la criaba y si estaba con ella durante tanto tiempo, correspondía que el juez le otorgue la guarda legal, ¿no? Abuela pedía custodia de nietos porque la madre les pegaba. Muchos casos de eso porque a veces las personas muy jóvenes tienen hijos, ¿no? Y tienen problemas con la pareja y como siempre los que pagan los platos rotos son los niños. Denunció a hijastro porque se llevó el vehículo del padre. Zapatero despedido exigía que le paguen su liquidación. Madre no quería dejar solo a su hija con el padre en su día de visita. Otro caso similar, desconfían, quieren visita vigilada, por último quieren verlo, digamos, no extrañarán, ¿no? Quería pedir la asistencia familiar para sus 2 sobrinos menores. Demandó a su ex marido por violencia familiar y de paso pensiones, ¿no? Víctima de intento de feminicidio, denunció que no la ayudaron. Seguramente son algunas de esas comisarías que conocemos nosotros, donde la gente, en realidad creo que son mayoritariamente manejados por policías mujeres, pero no dan un buen servicio. Madre inició demanda contra el padre de su hija de 3 años. Vecino invadió medio metro de su propiedad con el techo de su casa. Uno no puede, fíjense en la foto ahí de abajo, uno no puede, eso se llama servidumbre, y no puede obligar a su vecino a que le dé servidumbre, en este caso, de sus aguas, de su techo, de su desagüe, ¿no? Para eso existe, si están en construcción, existe la
oficina de plan regulador, se llama así, o de dirección de planificación, o si ya está construido, eso se puede dilucidar también en la vía judicial, y primero siempre es bueno una conciliación en sede judicial, ¿no? Adulto mayor quería que abogado le devuelva el dinero. Muchos pues colegas o pocos, no sé, pero reciben plata y no hacen nada, pues no. Hombre no podía vender su casa porque aduana cobraba deuda. Seguramente le pusieron una póliza a su nombre y aduana le tenía su casa embargada. A esa es la renta la que embarga la casa. Mujer denunció que fue estafada por el mecánico de un taller. Seguramente que le dijo que cambió los repuestos, ya sabemos. Guardia de seguridad se quedó sin trabajo y sin sus beneficios por el momento, ¿no? Quería cobrar la renta de las AFPs luego de fallecer su esposo. Hay que hacer un trámite legal y ver las condiciones, el número de aportaciones de su esposo y si va a tener una renta o va a ser un pago único. Pedía ayuda para la pensión de su sobrino y devolución de cuotas desde algún lote. Trabajadora del hogar reclama pago de 11.000 bolivianos de su finiquito. Cuando se empezaron a hablar de esos montos fácilmente, se querían desmayar pues las patronas, ¿no? Trabajadora de limpieza pedía pago de 10.000 también de finiquito. Y la gente no sé por qué se enojaban, generalmente se enojaban conmigo, estas viejas doñaigas, ¿no? Trabajador denunció que lo hicieron firmar y no pagaron. No hay problema, le dijimos, porque en la justicia laboral hay la reversión, la inversión de la prueba y se considera que todo lo que dice el trabajador es verdad y debería en este caso la empresa mostrar el cheque cobrado por él, digamos, el cheque cruzado, se quiere intransferible. Inició demanda contra los 3 padres de sus 4 hijos. A ella le va mejor que cualquier otra, porque fíjese, de 3 hijos, de 3 padres ya tiene 450 cada uno. 450 por 3 son 1.350 y falta lo que le llega adicionalmente al segundo hijo. Murió su marido español y pidió ayuda para cobrar herencia. Realmente muy largo, ¿no? Tenían bregar con el albacea, los otros hijos de su marido, porque se prevalecía y se pelea los bienes de su hija menor española boliviana, la niña. Hombre no reconocía a su hija, la amenazaba con su padre coronel. No la voy a reconocer porque mi papá es coronel, decía el policía. Y ella no sabía que unas leyes dentro de los llamados códigos morales se podía inscribir directamente por indicación directa. La mujer cuando da luz en la clínica, en la maternidad, en el hospital le tiene que dar un certificado de nacido vivo. Con ese certificado de nacido vivo va al oficial de registro civil y dice: yo soy la madre y su padre es fulanito de tal. Y ahí está reconocido. El padre, si está en desacuerdo, tiene 6 meses para iniciar un juicio de negación de paternidad. Marido le fue infiel con su cuñada y quiere desalojarla de la vivienda. La hermana quiere quedarse a vivir ahí en lugar de su hermana, ¿no? ¿Qué tal? A veces el tigre sale de la misma casa. Madre no quería dejar sola a su hija con el padre en su día de visita. Otro más. Fue despedido de empresa digital y no le querían pagar su finiquito. Incluso en esa empresa había un guardia de seguridad de nacionalidad español que hasta los desvestía. Le querían quitar el apellido para que no tenga herencia. ¿Qué tal esa? Padre debía 2 años de asistencia familiar a 3 hijos. Le dieron como herencia una casa a su hija con 2 gravámenes. Vaya, ¿no? Portera pedía ayuda porque la querían desalojar de una escuela. Joven denunció a su madre y hermano por violencia familiar. Ahí hay unas mordidas parece un cimbronazo, ¿no? En la espalda. Padre de más de 37.000 de asistencia familiar a su hija. Madre necesitaba ayuda para que su hijo salga de Palma sola. Trabajó en una empresa avícola 22 años y no le terminaron de pagar. Trabajadora del hogar pedía ayuda para iniciar su demanda laboral. ¿Cómo se enojaban las patronas? Hasta el día de hoy le va a dar un ataque. Hermano lo metió preso por la herencia de una vivienda. Fue despedida del empleo por pedir unos días de descanso. Padre de 2 niños no le pasaba manutención desde hacía 3 años. Le dejaron un lote como garantía y ya estaba vendido. Grave, ¿no? Quería el divorcio porque su marido era flojo, pues. Nadie quiere estar casado con un flojo. ¿Flojo para qué? Para todo me dijo que era flojo. Sus cuñados y sobrinos querían dejarlo sin inmueble y herencia. Durante 17 años, padre le pasaba pensión cuando le daba la gana. Denunciaba a su hermano porque no le pagaba 5 años de casera.
Empresa china despidió a trabajadores y no les pagó, no les quería pagar. Demandó por asistencia familiar al padre de su hijo. Tío quiere adueñarse del lote que dejó su hermano hace 29 años. Trabajó en una heladería y no le cancelaron sus beneficios. Tenía medidas de protección y su hijastra no las cumplía. Parece que había mucha agresión, a veces las hijastras son un poco malcriadas. Mujer denunció estafa en venta de una moto que no tenía repuestos. Mujer demandó por pensión al padre de su hija de 6 años. Víctima de violencia denunció a su agresor, que era el padre de su hija además. Su marido era violento, quería divorciarse y la asistencia familiar. Hombre enviaba audios obscenos a sus hijos. Eso también es una forma de violencia muy grave, tipificado en la ley 348 del Código Penal, ¿no? Que ha degenerado. En 16 años, padre no le pasó asistencia familiar a su hija. Obreros electrocutados quedaron con secuelas y no lo indemnizaron. Eso es por no tenerlo bien en la AFP y en la caja, ¿no? Mujer pidió ayuda para solucionar problemas intrafamiliares con su tía. A veces se vuelven insoportables los problemas intrafamiliares. Los que viven en esas casas es un infierno. Sus cuñados y sobrinos querían dejarlo sin inmuebles y herencia, casi nada, ¿no? Conductor denunció a empleador porque le debía más de $3.500. Sufrió un accidente y nadie quería cubrir los gastos de su tratamiento. ¿Qué tal? Quería ayuda para hacer el reconocimiento de su unión libre. Fíjese, probablemente también para cobrar la renta viudez, porque parece que está de luto. Parece. Si no me recuerdo exactamente, son más de 10.000 los casos, ¿no? Trabajador denunció despido sin ninguna justificación y sin pago. 11 personas demandadas por crecer al no pagar deuda, por crecer una institución, ¿no? Mujer denunció estafa en compra de un motorizado en mal estado. En una hora el trabajador consiguió que le paguen su liquidación. El trabajador era muy locuaz y él explicaba con lujo de detalle, y mientras estaba explicando, saliendo por la tele, inmediatamente, como eran palos, la parte laboral, lo llamaron para arreglar y pagar. Madre no quería dejar sola a su hija con el padre de su día de visita porque le había hecho ese tipo de chupones, fíjese. Quería demandar a los dos padres de su hijo por asistencia familiar. Bien, a los dos, a los tres, a los que sea hay que demandarlo. Hombre demandó a su esposa para obtener el divorcio y no da pensión. Lo uno va con lo otro, pues querido. Vos querés tener libertad de estado, tenés que pasar la asistencia familiar. Marido la abandonó con sus 2 hijos y no pasaba la manutención. No se puede tener todo, querido, le decía la señora a su esposo. Negaba la maternidad de su hijo para no dar pensiones, sin vergüenza. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana otra vez. Yo brillaré, siempre seré como la luz de amanecer, aunque quieran callarme.